¿Ha observado alguna vez cómo quienes más merecen el éxito tienden a quedarse atrás, mientras que quienes están preparados para emplear el engaño, la mentira y la manipulación parecen triunfar sistemáticamente? ¿Cómo conciliamos esta disparidad en nuestra realidad? ¿Por qué destaca lo peor en una situación en la que debería recompensarse lo bueno? ¿Cómo aceptamos este hecho? ¿Es posible que los valores de integridad y diligencia sean intrínsecamente incompatibles con el éxito? ¿O es que el único camino hacia el éxito en una sociedad en la que la competencia por unos recursos limitados es inevitable es comprometer la moralidad en favor del poder? Estas preguntas nos obligan a reevaluar nuestra definición de ganar. Deje un comentario a continuación y aproveche para suscribirse al canal si ha observado previamente esta dinámica y le gustaría aprender más sobre cómo encontrar el equilibrio entre poder e integridad en un mundo competitivo. Según Nietzsche, el poder es una fuerza esencial e inevitable que no guarda relación con la moral convencional. Según él, el poder es un aspecto básico y no adulterado de la vida humana, y no algo que sea bueno o perjudicial. Y a la luz de esto, debemos comprender por qué los individuos más viciosos parecen lograr con frecuencia lo que los más rectos moralmente son incapaces de conseguir. Para ello, nos presenta un concepto que invita a la reflexión: la moralidad de los esclavos frente a la de los amos. Imaginemos un campo de batalla con dos combatientes. Uno es feroz sin paliativos. Da forma al mundo que le rodea, actuando por iniciativa propia y sin pedir permiso. El más circunspecto busca siempre validación y aprobación. Espera que el cosmos corresponda a su generosidad y defienda los valores de la justicia. ¿Quién viviría? ¿Quién sería el más notable? Según Nietzsche, la auténtica moral es una construcción histórica que resulta de la lucha por el poder y la existencia, y no algo impuesto o universal. Según Nietzsche, la moral de los poderosos, de los dominantes, es la moral de los amos. Honra la valentía, la fuerza y la capacidad de imponer la propia voluntad a los demás. Lo beneficioso para los amos es cualquier cosa que refuerce su independencia y aumente su poder. Ellos establecen las normas y son la vara de medir su propio valor. No buscan justificaciones ni aprobación. El débil no es algo que haya que proteger, es simplemente un escenario que hay que conquistar. A la inversa, los oprimidos crean la moral de los esclavos. Fomenta el desinterés, el sacrificio y la entrega. Enseña que el deseo de poder es intrínsecamente malo y que la virtud se encuentra en la aceptación pasiva del sufrimiento. Según Nietzsche, los débiles utilizan esta moral como mecanismo psicológico para hacer frente a su impotencia frente a los dominadores. Irónicamente, sin embargo, la moral del esclavo permite, en última instancia, que el brutal ascienda sin oposición al denunciar la ambición y el poder. Los dominadores avanzan sin miedo, mientras que los que se adhieren a la moral de esclavos se detienen con la esperanza de una recompensa moral o de justicia. El dominio pertenece a quienes no les importa romper las reglas en una sociedad en la que la reticencia se considera debilidad. Ahora, la pregunta es, ¿nos es posible vivir con la moral de los esclavos? ¿O debemos adoptar la moral de los amos, abandonar toda idea de justicia y perseguir el poder a toda costa? La tormenta no expresa arrepentimiento por su devastación, y el león no espera permiso para cazar en un mundo donde gobierna la fuerza. La fuerza y la supervivencia son recompensadas por la naturaleza, no por la moral. El poder favorece a los que saben dominar y resistir. La vida es un juego en el que gana el fuerte, lo que nos hace reflexionar profundamente sobre cómo podemos encontrar un equilibrio entre principios y poder en una sociedad que fomenta la brutalidad. A pesar de su aparente estructura, la sociedad humana
refleja una lucha primordial por la supervivencia. Los impulsos y las luchas de poder siguen influyendo en la historia detrás de las leyes y las convenciones sociales. Quienes triunfan en los negocios, el gobierno o cualquier otro sector tienen algo en común: son despiadados. Sin embargo, ¿qué significa realmente ser despiadado? Es la capacidad de actuar sin dudas ni remordimientos, no solo con crueldad o apatía. Este rasgo es una adaptación evolutiva más que una coincidencia. En un mundo donde no hay lugar para los reacios, permite a las personas tomar las riendas. La gran ambición, la falta de miedo y, quizá lo más controvertido, una menor capacidad de empatía hacia los que se interponen en el camino, son características que los psicólogos han descubierto que son evidentes en quienes prosperan en entornos competitivos. Esto no quiere decir que todos los jefes brutales sean psicópatas. Muchos, por el contrario, poseen cualidades que les permiten actuar sin las restricciones emocionales que impiden a otros. Desde Julio César hasta los magnates contemporáneos, consideremos a los grandes líderes y conquistadores de la historia. Existe un cierto patrón. Toman el poder en lugar de concedérselo. Ven la indecisión como un signo de debilidad. En lugar de pedir permiso para reinar, los despiadados se arriesgan, actúan sin vacilar y luego afrontan las consecuencias. Por eso, las personas que no tienen miedo a actuar con contundencia suelen tener éxito, mientras que las tímidas se quedan al margen. La paradoja es que la crueldad por sí misma no garantiza el éxito a largo plazo. Los líderes que actúan tontamente o simplemente por miedo acabarán derrumbándose. Las mismas cosas que les hicieron triunfar pueden hacerles fracasar. Muchos tiranos a lo largo de la historia se creían imbatibles hasta que perdieron abruptamente esa creencia. Cuando el poder se obtiene por la fuerza sin equilibrio, se vuelve vulnerable. ¿Implica esto que la justicia y la moralidad fracasarán si los brutales consiguen el poder? No siempre. Para comprenderlo, debemos cuestionar uno de los mayores engaños de la sociedad contemporánea: la noción de que todo es justo. Aprendemos muy pronto que lo correcto siempre triunfará, que siempre se hará justicia y que el bien siempre será recompensado. Los sistemas morales, los cuentos de hadas y las religiones apoyan este punto de vista. Pero a medida que maduramos y nos encontramos con el mundo real, la contradicción se hace inevitable. Los corazones más puros a menudo soportan los mayores dolores. Las personas más honestas no siempre llegan a la cima, y las más trabajadoras no son necesariamente las más ricas. El propio sistema es la causa de esta separación, no un defecto del mismo. Con frecuencia, el concepto de justicia no es más que una construcción social, un argumento diseñado para preservar el orden que rara vez capta la brutal verdad. Aunque es una ilusión consoladora, la idea de que la justicia es un concepto inmutable no deja de ser un engaño. El éxito y el poder no se otorgan simplemente a quienes lo merecen, sino que se los apropian, los obtienen y, con frecuencia, los detentan quienes están más familiarizados con las reglas del juego que los demás. La inclinación a pensar que la vida es inherentemente justa y que la gente recibe lo que se merece se conoce como falacia del mundo justo, según las investigaciones psicológicas. Esta forma de pensar genera apatía, lo que la hace peligrosa. Corremos el riesgo de ignorar las duras realidades de la competencia, la estrategia y el poder si pensamos que la virtud por sí sola nos traerá el éxito. Los que no comparten nuestra ilusión ya están avanzando, ocupando zonas y ganando terreno, mientras nosotros esperamos que se haga justicia. Pero, ¿significa esto que debemos renunciar a nuestra moral? ¿O debemos comprometer nuestra moral para conseguir el poder? No es tan fácil responder. El secreto está en comprender el juego sin sucumbir a él.
Los que piensan que con ser amables y justos será suficiente suelen ser los que más sufren. Sin embargo, los que realmente pueden cambiar las leyes del juego son los que aprenden a encontrar un equilibrio entre la honestidad y el pensamiento estratégico, los que entienden cómo aunar la bondad y la fuerza. En realidad, esperar la justicia no es la respuesta. El poder es necesario para generarla. Según Nietzsche, este conflicto es uno de los principales motores de la existencia humana. No se dio a la dureza despiadada, ni se entregó al delirio de la justicia universal. Más bien indicó un nivel superior, la capacidad de elevarse por encima, tanto de la dureza como de la fragilidad, un medio de superar las limitaciones de la moral tradicional. Uno de sus conceptos más innovadores, el Übermensch, debe ser examinado para comprenderlo. Considérese al borde de un abismo enorme y profundo. Detrás de ti hay un mundo de normas represivas, limitaciones e injusticias. Lo desconocido se extiende ante ti, una ruta que solo los valientes se aventurarían a tomar. Pocos se atreverán a dar el salto, mientras que la mayoría permanecerá atada por la duda y el temor. Estos son los Übermensch, los que trascienden la mediocridad de los demás, trazan su propio camino y reinterpretan el poder según sus propios criterios. Según Nietzsche, el Übermensch consiste en superarse a sí mismo en lugar de utilizar la fuerza o el dominio sin sentido. El Übermensch es la persona que elige controlar su propio destino en lugar de vivir de acuerdo con las expectativas de los demás, que no acepta ciegamente una moral impuesta y que no se permite ser víctima de las circunstancias. La verdadera voluntad de poder es la esencia del Übermensch. El objetivo de esta voluntad de poder es la autodisciplina, más que el control sobre los demás. La voluntad de poder es una fuerza creativa que pretende cambiar el mundo y dar sentido a una realidad que de otro modo carecería de él, en contraste con la moral pasiva que exalta la culpa y la obediencia. El Übermensch avanza hacia adelante, libre de las ilusiones que impone la sociedad, mientras que los débiles siguen viviendo prisioneros de la incertidumbre y el espanto. Lo más importante es que el Übermensch no actúa con crueldad. El Übermensch es independiente, a diferencia de los tiranos y manipuladores, motivados por la inseguridad y la necesidad de aprobación para obtener el control. Ya es completo por derecho propio y no necesita la afirmación de los demás para validar su existencia. La fuerza interior del Übermensch viene de dentro, no de la opresión o el engaño. El Übermensch mantiene su poder por sí mismo, a diferencia de los despiadados, que dependen de la aprobación de los demás y del éxito efímero. Por eso, las personas moralmente arruinadas pueden llegar a lugares elevados, pero nunca trascender realmente. Los manipuladores utilizan la ilusión y la fuerza para obtener triunfos en un juego confinado. En cambio, el Übermensch elige un juego mucho más expansivo e interminable, que va más allá de este patrón. Produce algo perdurable en lugar de limitarse a conquistar. Sin embargo, ¿cómo podemos llevar a cabo esta visión? ¿Cómo podemos prosperar en una sociedad que favorece el comportamiento poco ético? La solución consiste en considerar el poder como un instrumento estratégico y no como un arma. Póngase en una situación competitiva en la que personas que no temen manipular establecen las reglas. Perderás si dejas las cosas para más tarde y crees que la justicia llegará fácilmente. En la política, los negocios y las interacciones interpersonales, este hecho se da con regularidad. Las personas crueles son conscientes de ello y se comportan con crueldad. Sin embargo, ¿es necesario imitarlos para sobrevivir? De hecho, existe una tercera opción. No tienes que decidir entre ser una víctima o un manipulador. Al fusionar integridad y estrategia, Nietzsche propone superar este dualismo. Conseguir la victoria, sin sacrificar la autenticidad, requiere una comprensión profunda del juego, no un dominio desenfrenado.
El primer paso para emprender este camino es renunciar a la insensata idea de que todo debe ser justo. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Los ganadores son conscientes de ello y no pierden el tiempo refunfuñando. Más bien, toman conciencia de las normas y las aprovechan. El poder es algo que se consigue estratégicamente en lugar de simplemente esperar. Pero atención, esto no implica falta de moral. Implica cultivar lo que Nietzsche denominó empatía estratégica, que es una comprensión profunda de las intenciones de quienes te rodean, la capacidad de predecir su comportamiento y la habilidad de reaccionar asertivamente sin recurrir a la deshonestidad. La vida de la mayoría de las personas está controlada por su miedo a la soledad, al rechazo o al fracaso. Por el contrario, el Übermensch cultiva una confianza interior inquebrantable. Esto implica arriesgarse, soportar la incomodidad y, lo que es más importante, crear oportunidades sin pedir consentimiento. La crueldad impulsiva de los manipuladores es muy diferente de esta implacabilidad intencionada. A veces es necesario tomar decisiones difíciles, como romper relaciones envenenadas, enfrentarse a realidades desagradables o adoptar posturas impopulares. Todo esto es valentía, no malicia. La diferencia es que aunque los manipuladores ascienden rápidamente, a menudo se derrumban con la misma fuerza. Su autoridad se basa en la explotación, no en la invención. El verdadero Übermensch, en cambio, crea algo sustancial, ya sea un negocio, un cambio en uno mismo o un concepto convincente. Te vuelves indispensable cuando produces verdadero valor. Como tu autoridad es auténtica y no robada, no necesitas manipular. Por lo tanto, ¿es posible tener éxito en una sociedad que parece recompensar a los brutales? Claro que sí. Sin embargo, hacerlo implica desprenderse de puntos de vista arraigados, dejar de esperar a que otros sean justos y empezar a ascender al poder de acuerdo con tus propios valores. ¿Estás preparado para convertirte en un experto en tu propio camino sin sacrificar quién eres? Después, dale un like al vídeo, reenvíalo a personas que deban escucharlo y suscríbete a otros vídeos que cambiarán tu perspectiva y tu comportamiento.